de las 3 R's, ¿no? Relevancia, reputación, resonancia. La resonancia es lo que trabaja una empresa de marketing, ¿no? Es decir, a cuántas personas voy a llegar, cuántas personas me van a ver, cuántas personas me van a comprar. Pero si tú no has trabajado en la relevancia y la reputación, tú puedes hacer 20.000 campañas que si no estás conectando con la persona que lo ve, no funciona, porque ayuda a que su facturación aumente, a que sus beneficios aumenten y su liquidez también, sino que una vez lo ha rentabilizado, está en una situación mucho mejor que antes, porque su marca está trabajando para él. Pero la pregunta es, ¿por qué una persona que cobra, me lo invento, 1.300 euros al mes, se compra un móvil que vale 1.500, por ejemplo? Porque es un iPhone. Entonces estamos hablando de, no sé, 7 veces más, ¿no? Más o menos, de 7 veces más el precio. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque lo que te hace sentir tener un iPhone, por la opinión que tú tienes de Apple, por todo lo que conoces de Apple, por toda la historia que hay detrás, por todo lo que te transmite, lo que te hace sentir es muy diferente a lo que te hace sentir el móvil de 200 euros. ¿Qué opinan de ti cuando no estás? Como empresa. Pues oye, fíjate, esta empresa, no sé cuántos, eso es tu marca. Si tú no tienes una marca que te alinee todo eso y que haga que todas se comporten de la misma manera, que haga que todas entiendan qué es lo que piensa la gente de tu empresa, de tu marca, si no existe eso, al final la experiencia será mucho peor. Bueno, muy buenas. Hoy estamos aquí con Juanan Carcelén de Behind Brand and Business. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Justo iba a decir lo mismo. Encantada. Muchas gracias por venir, por dejar a un lado un ratito tu negocio en este caso. Así que, verdad, muchas gracias por tu disposición y, bueno, todo lo de los 100K, porque siempre estáis súper dispuestos a venir. Así que, bueno, Juanan, cuéntame, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy director y fundador de Behind, como has dicho tú, que somos una consultora de marca. En realidad yo siempre digo somos una consultora de negocio especializada en marca, que al final no deja de ser pues todo lo que transmites y lo que hace que las personas a las que te diriges opinen algo de ti. La fundé hace 12 años. Algo curioso es que soy arquitecto de carrera. Entonces la gente se sorprende porque, bueno, después de estar muchos años estudiando arquitectura, que es una carrera bastante dura, empecé realmente montando mi estudio de arquitectura y, bueno, ha ido evolucionando, que te puedo contar cómo si quieres y si no, pero ha ido evolucionando hasta ser, pues eso, la consultora de marca que somos, y ya llevamos 12 años. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Claro, sí, cuéntame, ¿por qué decidiste, siendo arquitecto, empezar con el tema de la consultoría de marca? Bueno, yo siempre digo que al final, y siempre intento que la gente que me pide consejo entienda que las carreras están muy bien, se aprende mucho, pero precisamente tiene que ser para aprender, y luego lo que vayas a ser en tu vida profesional puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado toda la parte del diseño de la arquitectura y no me ha gustado tanto la parte matemática o la parte de las estructuras o la parte de... A mí me encanta el diseño, ¿no? Y de hecho lo seguimos haciendo en la consultora como interiorismo para todas las empresas que son clientes nuestras. Pero hubo un punto en el que, después de trabajar, bueno, yo empecé trabajando en Madrid, duré un mes, a pesar de que tenía un sueldo buenísimo, no me gustaba y lo dejé, porque soy así, si no me gusta lo dejo. Luego me fui a trabajar a Barcelona, luego me fui a trabajar a Valencia, trabajé en la Universidad de Alicante. Bueno, di muchas vueltas hasta que al final dije, oye, pues yo quiero montar mi estudio, y fue cuando empezó también mi trayectoria con Level Up, o sea, cuando empecé a aprender con Level Up. Y a partir de ahí me di cuenta de que había esa parte de la arquitectura que me generaba bastante rechazo, toda la parte administrativa, tenía que ir a los ayuntamientos, a urbanismo, a no sé qué, ahora no te dan la licencia, ahora no sé cuántos, y me generaba mucho rechazo. Y al mismo tiempo, por casualidad también, la pareja que tenía en ese momento trabajaba en una empresa que se dedicaba al branding. Y como yo diseñaba bien, pues había veces que estaban muy llenos de trabajo y me decía, oye, Juan Antonio, ¿nos puedes ayudar con esto? Y empecé a hacer eso, ¿no? Me empezó a gustar mucho.
y al mismo tiempo estaba formándome también, mientras tenía el estudio de arquitectura, con Level Up. Ujú. Y hubo un punto en el que de manera natural hubo gente que empezó a pedirme, oye, ¿y tú podrías hacerme esto? ¿Tú podrías hacerme esto? Y empecé de esa manera, como muy natural, ¿no? Muy, digo, y incluso en mi casa, con un ordenador, haciéndolo, y la gente estaba muy contenta del resultado y ya empecé a pensar, oye, si yo estoy trabajando en formarme a nivel de negocio, incluso empecé a ser, a ser asesor Ujú. en Level Up, o Ajá. consultor en Level Up, fue uno de los primeros consultores de Level Up, ¿por qué no uno eso con toda esta parte de diseño, de branding, que poco a poco me está empezando a gustar? Me formo también mucho en eso Ujú. y termino ayudando a los negocios a nivel objetivo y a cumplir sus objetivos desde el punto de vista de la marca, ¿no? Ujú. Y ya digo, y poquito a poco, por supuesto formándome sin parar, porque es súper importante, pues así hasta hoy. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cómo fue? Claro, porque además entiendo que hubo un punto de inflexión, ¿no? Es decir, tomo una decisión de dejar como ese foco en la arquitectura, ¿no? Y empiezo a desarrollar pues esta nueva faceta, ¿no? De crear la marca personal. ¿De qué forma crees que te influyó la formación de Level Up para que tú empezaras este camino? Bueno, a ver, me ha influido de muchísimas maneras. Yo siempre digo bueno, que Level Up, al final, mucha gente me pregunta, yo siempre digo, sí, yo soy amigo, ¿no? Soy amigo de Carlos, soy hermano de Pablo, pero objetivamente es verdad que a mí Level Up me ha cambiado la vida. O sea, no lo he hecho por ser amigo suyo, ni lo he hecho por ser, Ujú. lo he hecho porque hice el primero y vi que había aprendido mucho, que lo podía aplicar y que realmente eso me iba a servir para poder tener una empresa Ujú. pues como la que tengo ahora, ¿no? Y hubo un punto en el que esa parte de desarrollo personal y desarrollo de liderazgo, ¿no? Me hizo pensar realmente, y no desde lo que yo había aprendido cuando era más joven, o lo que había aprendido en la carrera, o lo que mis padres me habían transmitido, sino realmente lo que yo quería hacer, ¿no? Y dejé un poco de lado el miedo, porque lo tenía. El miedo a tener menos clientes, el Ujú. miedo a... Y dije, vale, si yo lo que quiero hacer es esto, tengo que empezar ya. Hasta el punto de que por el camino, mi mejor amigo, por ejemplo, mi mejor amigo, que es como mi hermano, que conozco desde hace 41 años, me dijo si hacía el proyecto de su casa particular y le dije que no. O sea, fue una decisión muy radical en ese sentido. Yo, para Ujú. eso, quien me conoce sabe que soy bastante cabezón, si se puede decir, o algo así, y dije, no, si he decidido esto, lo voy a hacer, ¿no? Y yo le dije a mi amigo, si yo no me voy a sentir a gusto haciendo tu casa, tú no mereces que te la haga, Claro. porque no voy a disfrutar haciéndolo, Mm. ¿no? Entonces, yo te puedo ayudar en muchas cosas de manera como amigo, pero como arquitecto oficial de la obra no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, fue realmente porque ya digo que hubo un par de momentos muy puntuales en los que me generó mucho rechazo. Por ejemplo, hubo un proyecto que ya estaba hecho, ya estaba preparado para empezar a construir y se echó atrás por una nueva normativa que salió en el ayuntamiento Ujú. y no se podía construir en esa parcela. Y este tipo de cosas a mí ya digo, internamente decía, es que yo lo que quiero es ayudar a la gente, si yo no voy a poder y van a pasar este tipo de cosas. Y bueno, y lo dejé porque realmente ya había un camino recorrido en la otra parte y estaba disfrutando haciéndolo. Y bueno, has dicho, bueno, o sea, tu empresa a día de hoy, ¿no? Es como es, pues gracias a la formación, a Level Up, a todo el empeño, toda la ruptura, ¿no? De miedos que has tenido. ¿Cómo es esa empresa? ¿Cómo es Behind? Bueno, a ver, lo primero es decir que en contra de lo que mucha gente piensa cuando hablamos de branding o cuando hablamos de marca, yo siempre digo, y es algo que también, bueno, en mi podcast también pregunto qué no es, porque a veces me sirve más para explicarlo, ¿no? Entonces, lo primero que digo es que no es una agencia de diseño, no es una empresa de diseño, y no sé si, por ejemplo, en nuestra web alguna vez aparece la palabra diseño, Ujú. ¿no? La gente siempre piensa que es, oye, marca, pues me van a diseñar el logotipo, me van a... Bueno, sí, eso también lo vamos a hacer, pero es una consultora, es decir, Behind ayuda a negocios a cumplir sus objetivos, a optimizar todo lo que están haciendo para poder cumplir objetivos de negocio a través de algo tan importante como qué opina la gente de ti, Ujú. ¿no? Al final la confianza se genera así, cuando alguien confía en ti, es cuando realmente te compra y puedes ayudarlo, ¿no? O puedes Ujú. ayudar a su empresa.
Y eso es Behind. Es una consultora de negocio que ayuda a negocios de manera estratégica a través de determinadas herramientas, como puede ser su identidad visual, su estrategia de marca, su identidad verbal, cómo hablan, ¿no? Simplemente cómo tengo que hablar. Tengo que hablar de una manera más formal, más informal, más alegre, más seria, más flexible, menos flexible. Bueno, pues al final todo esto hace que tú puedas conectar mejor con las personas. Eso, digamos, a nivel de negocio, ¿no? O como puede ser una determinada web o una presentación corporativa, etcétera, etcétera. A nivel de negocio. A nivel, digamos, un poco más interno, ¿no? Y de equipo, pues al final es una empresa que yo digo de tamaño pequeñita, ¿no? Yo siempre digo que somos una consultora boutique, ¿no? Al final. Y donde la gente del equipo está porque quiere estar, ¿no? Yo siempre digo que es algo, pues eso, es un equipo pequeño, es un equipo donde todo el mundo disfruta de estar, donde todo el mundo disfruta lo que hace, y si alguna vez no es así, siempre lo analizamos, vemos por qué y tratamos de solucionarlo, y donde mi objetivo también es siempre que la gente quiera estar, ¿no? La última persona que entró en la empresa, que bueno, supongo que escuchará también el podcast, no quiero decir quién es porque tampoco sé si ella quiere que lo diga, pero cuando se lo dije se puso a llorar y yo no lo voy a olvidar en la vida. O sea, cuando le dije que iba a entrar se puso a llorar y de verdad que es algo que yo estaré tremendamente agradecido de su sinceridad y y eso a mí es lo que me hace pues seguir en los momentos en los que a veces no estás bien, ¿no? Porque pasa siempre. Sí, y pasa a ti, al equipo y a todos, y indiscutiblemente tener como esa tranquilidad, ¿no? De que las personas que forman parte de tu empresa es porque realmente quieren estar, pues entiendo que la tranquilidad que te tiene que transmitir a ti es increíble porque la rotación al final es complicada, ¿no? Sí, y además, ya digo, una de las razones por las que Behind no es más grande es porque yo siempre digo que si no es una persona que yo considere que es óptima para estar en el equipo, que realmente está súper alineada con nuestros valores, con nuestra manera de trabajar, con esa exigencia que suena tópico, pero que es verdad. A mí siempre me dicen, joder, Juanan, es que a veces eres muy quisquilloso, ¿sabes? Es que a veces eres demasiado, bueno, verdad que bueno, que yo entiendo su posición, pero para mí no es demasiado, ¿no? Tiene que estar bien y tiene que estar así. Entonces, no es más grande porque no he encontrado más gente. Porque realmente no he encontrado gente que esté totalmente alineada con eso. Es complicado. Yo exijo mucho. Me gustaría pensar que también doy mucho, pero exijo mucho. Y por eso, bueno, pues si tiene que ser así, será así. Si tiene que ser el doble de tamaño, será el doble de tamaño, siempre y cuando encuentre gente, porque los clientes están, pero encuentre gente que quiera y que yo considere que debe estar en la empresa. Porque, ¿qué características tiene que tener una persona que quiera entrar a tu equipo? Bueno, lo primero tiene que ser una persona proactiva. Tiene que ser una persona proactiva y ellos lo saben y se ríen un montón porque yo siempre digo, si es que yo lo que quiero no es que me preguntes 20 veces, lo que quiero es que vengas y me digas, oye, no sabía si hacer esto, pero mira, he hecho esto y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Y que yo pueda delegar muchas cosas que realmente es lo que ocurre, ¿no? Entonces tiene que ser una persona proactiva, tiene que ser una persona que entienda que nunca va a estar perfecto nada, pero que siempre tenemos que tratar de que lo esté. Eso significa que si tú piensas que está bien, perfecto, ya está preparado, podemos enseñárselo al cliente, pero dale otra vuelta más, ¿no? Piensa que a lo mejor esto que yo te digo que, no sé, que este texto debería estar 2 centímetros más arriba o que esta palabra no es la adecuada para transmitir lo que la marca del cliente significa, vuelve a pensarlo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en eso. Yo creo que las dos cosas principales son que sean proactivos y que entiendan ese grado de autoexigencia y bueno, y luego que sean personas alegres, optimistas, que busquen soluciones en lugar de problemas, que tengan buen rollo, vamos, que realmente con eso, lo que pasa es que bueno, no es fácil tampoco, aunque parezca... Ya. Sino de hecho incluso te diría que es más difícil, ¿no? Encontrar como esas características de una actitud buena, proactiva, con ganas de crecer, que los conocimientos, porque al final personas que trabajan bien hay muchas, pero sin embargo personas que trabajan bien y tienen como todas estas capacidades de un compromiso real, porque al final cuando, y más creo que tiene que ver también
O sea, yo lo he visto como en marcas, Level Up principalmente, bueno, porque yo trabajo aquí y sé cómo se trabaja y sé que la exigencia es uno de los pilares fundamentales y al final las personas que trabajamos en Level Up sabemos que es un trabajo exigente y muchas veces desde fuera se ve como, es que trabajan demasiado, ¿no? Y para una persona que trabaja en un tipo de empresa como Level Up o como, me atrevería a decir que como empresas, ¿no? Que se han formado con Level Up, que realmente tienen una misión, que no es una empresa por tener una empresa, sino una empresa con una misión muy potente, ¿no? Y que el líder, en este caso de la empresa, tiene muy claro cuál es lo que quiere conseguir con su negocio. Ya puede ser, en tu caso, crear una marca personal, como en el caso de Level Up, convertir, ¿no?, una sociedad empresarial que realmente sean empresarios y no sean esclavos de negocios, ¿no? Entonces, cuando tienes tan clara esa misión, evidentemente el equipo tiene que aprender a soportar esa exigencia, ¿no? Y saber que no eres un simple trabajador más, sino que tú eres tan importante como la persona que lo lidera, porque al final todos trabajamos con esa misma misión, ¿no? Y sin duda te diría que es incluso más complicado encontrar personas con esa actitud que con las capacidades o el talento de ser un buen diseñador o un buen, en mi caso, copy o community manager, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Lo estábamos hablando antes, ¿no? Sí. Antes del podcast estábamos hablando de ese nivel de exigencia y que de repente te ves con algo que no habías hecho nunca y que tienes que tener en 15 días y cómo hago esto y te genera esa presión y te genera... Pero yo siempre digo que la presión, si la sabes gestionar, es buena. Hay un punto en el que puede ser que ya no la gestiones bien, que es cuando te genera la ansiedad, cuando te genera... Pero si la sabes gestionar, es muy buena. Es muy buena porque es lo que te exige, es esa cosa de salto y cuando estoy por el aire ya veremos. No quiero decir, es como si yo sé que puedo hacerlo, que es algo importante también, si yo sé que puedo hacerlo, oye, yo voy a decir que sí, voy a hacerlo, ¿no? Y luego sé que tengo la capacidad de aprender porque realmente ya lo he hecho otras veces, ¿no? Y lo que dices tú es clave. O sea, si te fijas, ninguna de las 3 o 4 cosas que te he dicho que debería cumplir o características que te he dicho que debería cumplir una persona del equipo de Behind era ser un experto en branding o ser un experto en empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque solo va a aprender. Evidentemente no va a tener una responsabilidad donde tiene que decidir. O sea, yo no me voy a llevar a esa persona a una reunión con una empresa que factura 40 millones de euros para que les diga si tienen que hacer esto. Claro. Eso lo hago yo, eso lo hacen los consultores en Level Up, dependiendo un poco del conocimiento que tiene cada uno. Claro. Pero puede ser que en un futuro, dentro de 5 años, sí lo haga, ¿no? O dentro de 3 años, o depende de su capacidad de aprendizaje y de su autoexigencia. Que eso sí es lo que he dicho, ¿no? Que tiene que tener esa autoexigencia y no conformarse con eso. Así que yo siempre le decía a Alex, que es una persona que quiero mucho en Behind, siempre decía, Alex, al final siempre sale bien. Porque muchas veces pues nos agobiamos todos y yo le decía, tú tranquilo que al final siempre sale bien. O sea, es esa capacidad de supervivencia que tenemos. Y cuando realmente tienes las capacidades, para adelante y vamos con todo. O sea, totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son esas dificultades que te has encontrado? Porque dices que no estás pudiendo contratar, ¿no? Porque ¿qué ocurre ahí para que no puedas contratar? O sea, vale, entiendo que no encuentras personal, pero ¿qué tipo de roles te sueles encontrar? Ahora, en mi caso hay un tema personal y creo que es importante empezar por reconocerlo, ¿no? Porque todos tenemos cosas que debemos mejorar y todos tenemos creencias que luego no son la realidad, ¿no? Y nuestra realidad muchas veces se distorsiona por eso. En mi caso pasa una cosa, y yo lo reconozco, que es que yo soy una persona tan exigente que muchas veces pienso que no voy a poder delegar algo o que lo voy a poder delegar, pero como en el proceso puede haber algún error, no lo hago, ¿no? Entonces, esta frase de mejor hecho que perfecto y sin hacer, ¿no? A mí, yo la tengo muy clara, pero me está costando interiormente aplicarla a mi día a día, porque yo soy de los de perfecto y muchas veces sin hacer. Vale. No pasa con los clientes, ¿vale? O sea, jamás con un cliente pasa eso. Con el cliente quiero pensar que es perfecto y hecho. Perfecto o de sobresaliente, ¿no? Pero sí que a nivel personal a veces pasa. Entonces, eso pasa un poco a la hora de contratar a personas también, ¿no? De decir, oye, pues
es que durante el proceso va a haber muchos errores, va a haber un aprendizaje que va a hacer que el cliente a lo mejor pueda poner un pero a la experiencia y entonces no lo hago. Pero si realmente pensara en el medio y en el largo plazo, lo podría hacer teniendo en cuenta que el cliente sabe que somos humanos, ¿no? Y que a veces, entonces, y eso, de hecho, sé que pasa en Level Up y mira dónde estáis, ¿no? O sea, al final es algo que, bueno, que en realidad tampoco podemos evitar y nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con eso. Luego hay otra parte donde lo que se exige en una consultora como Behind es muy complicado que suceda, que es, hay personas que tienen un perfil muy creativo y las personas que tienen un perfil muy creativo es difícil que tengan un perfil muy de negocios, de gestión, ¿no? Entonces, cuando lo decía antes, cuando tú te sientas en una mesa con un cliente que factura 40 millones de euros o 50 o 100 o da igual, o 200.000, ¿vale? Pero un cliente que es exigente y que te está pidiendo consejo y que te está diciendo si esta identidad es la adecuada o no y que tienes que entender cómo funciona un negocio. Entonces, hay muchas personas muy creativas y muy buenas en diseño y muy buenas en creatividad y que tienen ideas felices, como digo yo, súper buenas y que tienen... Pero es que luego eso hay que transformarlo en cumplimiento de objetivos de negocio. Y esa es la parte más complicada. Ahí es donde yo estoy viendo más problemas, si queremos llamarlo así, o más inconvenientes o más incidencias para poder contratar gente que realmente tenga un perfil creativo, pero que entienda cómo funciona un negocio. Porque esa es la clave de Behind. O sea, es llevar esa parte que yo digo que está muy bien de esto qué bonito es y qué diseño más bueno, vale, pero es que esto me ha hecho facturar un 10% más este año, o un 50% más este año, o un 100% más, que a veces pasa, ¿no? Entonces, eso sobre todo. Y luego otros problemas, digamos, ya más de empresa, que no tienen que ver con el equipo. Claro, porque además estás diciendo el tema, ¿no? De que en este caso, bueno, pues las personas que trabajan contigo son diseñadores, ¿no? Bueno, hay diseñadores, hay personas, por ejemplo, en el equipo tengo un arquitecto también, tengo otra persona que es ingeniera industrial. Claro. Bueno, al final hay de todo tipo de perfiles, pero sí, en general, todos saben diseñar bien, salvo alguna persona que se dedica más a la gestión. Vale, claro, porque sí que es verdad, ¿no? Que ahora que estabas comentando tú la parte de además Behind no solamente consultora de marca, sino que además siempre hay como ese trasfondo estratégico a nivel negocios. Porque en este caso tú te has formado con Level Up para aprender de negocios, pero yo creo que también muchas veces se peca, ¿no? Hay gente, yo conozco empresas de marketing que saben de marketing, pero no saben de negocio. Y como eso, pues miles de marcas, ¿no? Y también está la parte de que la parte del equipo, claro, si ya el propio líder no sabe negocios, el equipo, pues sabrá menos, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde que empecé a trabajar en Level Up, yo antes de Level Up tenía poca idea de negocios, hice secreto de la empresa de éxito antes de empezar el Level Up, o sea que eso es todo lo que yo sabía. Y ya te digo, cuando lo hice, tampoco es que me apañara mucho porque yo no estaba muy centrada, ¿no? Y sí que es verdad que después de entrar a Level Up, y claro, evidentemente en Level Up aprendes de negocios porque no te queda otra, ¿no? No estás respirando. Claro, entonces sí que es verdad que creo que esa parte que tú dices de necesitar que en la parte del equipo sepa de negocios es imprescindible y por eso también creo que cuando la reunión en la Vida que hacemos, que sabes que lo hacemos todos los años y el Summer Day, esas reuniones de explicación del negocio, de cómo va el tema de objetivos, qué funciones están llevando a cabo, cuáles van a ser las próximas acciones que se van a llevar, qué se va a dejar de hacer y por qué no, como toda esa parte estratégica, me parece súper interesante que la sepa un equipo y me parece también imprescindible que en este caso tu negocio, ¿no? La parte de tu equipo sin duda tiene que aprender de negocio, ¿no? Porque es que si no, el resultado que le vais a ofrecer en este caso a tu cliente, que es otro negocio, no va a tener ese incremento de facturación o simplemente entender el por qué, ¿no? De por qué estáis haciendo esto. Totalmente. Entonces, ¿qué cosas crees tú que debe de saber ya esto un poco enfocado a estas marcas, ¿no? Que trabajan lo mismo que tú, estas consejera o consultora, no me sé la palabra, gracias. Consultoras de marca, ¿no? ¿Qué cosas crees que deberían saber estas la propia marca? En este caso Behind, pues me lo invento, Dolores marcas, ¿no? Sí. Por ejemplo,
esta persona, ¿qué debería de saber como empresaria de negocios para poder asesorar bien a otras marcas e inclusive su propio equipo? Mira, al final es algo que yo llevo tiempo pensando que hay muy poca cultura de marca en general en España. Muy poca, muy poca. Y hay pocas empresas como Level Up o pocas empresas. Y te hablo de empresas que facturan muchísimos millones de euros, ¿eh? Porque yo lo sé, porque lo vivo cada día, ¿no? Facturan muchísimos millones de euros y hay cosas que yo digo, pero ¿cómo no pueden saber esto, no? O cómo no pueden... Claro, ya no te hablo de empresas, como has dicho tú, de marketing. Hay empresas de marketing muy buenas, pero sinceramente, y a lo mejor aquí me gano enemigos, la gran mayoría saben mucho de marketing, de cómo hacer esta campaña, pero no entienden de negocios, ¿no? Totalmente. Entonces, al final decidí, yo que soy una persona que tampoco, es verdad que me gusta mucho hablar y he dado conferencias, pero no me gustan mucho las redes sociales, lo reconozco. Decidí pues crear al final un perfil. Behind tiene un perfil en YouTube, hay un perfil en TikTok mío también, y para poder explicar esto que tú dices, ¿no? Simplemente decir, hay determinadas cosas que todo el mundo debería saber y que cualquier empresario debería saber, ¿no? Entonces, para empezar, si tú quieres montar una empresa de branding o una empresa incluso de marketing, tienes que saber que es tan importante ser creativo como ser un buen gestor de negocio. Y no solo un buen gestor de negocio para ti, para tu empresa, que evidentemente lo tienes que ser, sino un buen gestor de negocio porque cuando venga una empresa y te diga, yo quiero hacer esto, tú tienes que aconsejarle. No vale con que tú digas, vale, tú me has contratado, me vas a pagar 1.000 euros al mes, al final ya tengo 12.000 euros al año porque es un contrato de un año, genial, y ahora me voy a poner a hacer publicaciones o me voy a poner a hacer campañas de publicidad a ver si funcionan y si no, pues oye, probamos otra. Hombre, yo sé que nada te garantiza que funcione algo al 100%, pero si tú tienes un conocimiento muy alto de lo que quiere conseguir ese cliente, al final vas a tener mucha más eficiencia, vas a conseguir muchos más objetivos y ese cliente va a valorar de verdad lo que estás haciendo. ¿Por qué hay tantísima rotación con las agencias de marketing? Es que hay muchísima rotación, muchísima. ¿Por qué? Porque yo tengo esperanza en que me vas a ayudar a algo. Incluso me has ayudado, en la primera campaña funciona, la segunda no tan bien, la tercera vuelve a funcionar, pero luego hay 4 que no funcionan. O que funcionan, pero resulta que, como tú no has prestado atención a mi objetivo de negocio, he muerto de éxito y resulta que hemos creado una campaña donde yo tengo ahora que proveer de 3.000 artículos que no tengo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tú no me has preguntado cuál es mi objetivo de negocio o no lo has entendido. Entonces, al final, eso es muy importante. Si quieres tener una empresa que trabaja para negocios, pero no solo ni marketing ni branding, cualquier empresa que trabaje para negocios tiene que saber de negocios. Y hay un proceso, nosotros tenemos un proceso de briefing, que es la palabra técnica, o de recopilación de la información de la empresa, que es muy, muy exigente. Sí. Con un montón de cuestionarios, con un montón de reuniones, con un montón... Yo estoy en una reunión y a poco que veo que hay cualquier conflicto, ¡pum!, meto la mano meto el dedo en la llaga porque quiero saber qué está pasando detrás y si eso va a afectar a lo que vamos a hacer nosotros a la hora de ayudarles a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que pasar. Y mientras no pase, y sigue sin pasar, pues seguirá habiendo esa rotación, las empresas de marketing seguirán facturando, pero nunca jamás van a fidelizar a largo plazo, claro, ¿no? Que es realmente donde están los beneficios. Entonces, algo tan sencillo, si tienes una empresa de marketing, siempre hablo de las 3 R's, ¿no? Relevancia, reputación, resonancia. La resonancia es lo que trabaja una empresa de marketing, ¿no? Es decir, a cuántas personas voy a llegar, cuántas personas me van a ver, cuántas personas me van a comprar. Pero si tú no has trabajado en la relevancia y la reputación, tú puedes hacer 20.000 campañas que si no estás conectando con la persona que lo ve, no funciona. Es algo tan sencillo como eso. Sí, eso es lo que trabajamos nosotros, la relevancia y la reputación. Y luego la resonancia es cuestión de que las empresas de marketing lo hagan. Pero tienen que saber lo que viene antes y tienen que saber cómo hacerlo. Totalmente. Al final, bueno, me enrollo mucho, pero es que creo que esto es muy importante, ¿no? Que la gente lo sepa. Totalmente. Y que en este camino que tú tienes, que llevas con Behind, ¿cuáles han sido los problemas que más destacarías que has tenido? ¿Te refieres por mi parte, por parte de la empresa? Sí, ¿no? en general en la empresa, sí, tanto tuyos personales que hayas podido tener, porque al final, como estábamos comentando, ¿no? El empezar, supongo que a ser empresario, montar un negocio o inclusive el meterte en un proyecto que sabes que vas a poder hacer, pero en este momento todavía
no lo sabes del todo, ¿no? Y quieras que no, pues te genera como un cierto miedo, una inseguridad, ansiedad, etcétera, ¿no? ¿En qué situaciones te has encontrado, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de riesgos, etcétera? Pues mira, a nivel profesional te diría que uno de los problemas siempre ha sido la falta de cultura de marca, lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, yo tengo que explicar qué hago muy, muy, muy bien, porque el grado de conciencia de la gente es nulo. Ya. O sea, tú lo puedes explicar 20 veces y aún así siguen pensando que les vas a cambiar el logo y ya está, ¿no? Entonces, cuando realmente eres capaz de explicarlo, nuestros presupuestos, estamos 2 horas presentándoselo a un potencial cliente. 2 horas delante de una pantalla presentándoselo con 120 slides a lo mejor, ¿no? Wow. Entonces, es como muchas veces me dicen, pero se aburrirán. Bueno, me dicen que no, que les ha resultado interesante. Al final es como una mini charla. ¿Por qué? Sí. Porque ellos tienen que entender para qué está sirviendo eso que estás haciendo, ¿no? O eso es lo que van a invertir, ¿no? Porque esa inversión tiene que tener un retorno. Entonces, esa falta de cultura, yo siempre digo, me río mucho porque con Alex también hablábamos mucho, que tenemos que evangelizar sobre eso, ¿no? Es una palabra que siempre me ha gustado. Hay como que evangelizar sobre la marca, porque si no la gente no lo entiende, sigue pensando que es el logotipo y ya está. Ese ha sido uno de los principales problemas. Porque eso, a la hora de decir, oye, voy a aportar valor de verdad a una empresa, claro, cuando tú empiezas, cuando todos empezamos así, cuando tú empiezas, te piden un logo y haces un logo, claro, ¿no? Entonces, voy a decir algo que suena un poco, no sé, o sea, pero es la cruda realidad. O sea, el primer logo que yo hice, no sé si fueron 300 euros. O sea, mi primer proyecto, a lo mejor hace 12 años, fue un logo por 300 euros. Un proyecto ahora en Behind está entre los 15.000 euros para arriba. 15, 20, 30, 40, ¿vale? Claro, es como, no me lo puedo creer. O sea, yo estoy diciendo esto y la gente no se lo creerá. Y la gente dirá, hostia, claro, pues es que no, pero es que la dificultad mayor es cómo pasas de hacer un logo que tú en ese momento no eres consciente de que no le va a cambiar nada al cliente por 300 euros, claro, a hacer un proyecto en el que el cliente invierte 30.000, pero en un año lo ha rentabilizado. No solo en un año lo ha rentabilizado, en 1 o 2 o 3 como mucho, no solo lo ha rentabilizado en un año o 2, porque ayuda a que su facturación aumente, a que sus beneficios aumenten y su liquidez también, sino que una vez lo ha rentabilizado, está en una situación mucho mejor que antes, porque su marca está trabajando para él o para ella, ¿no? Para la persona o para la empresa. Entonces, eso ha sido una dificultad muy grande. ¿Cómo digo, vale, 300, pero es que ahora son 3.000, pero son 3.000 porque aporto mucho más valor, no porque de repente quiero subir los precios porque no gano dinero, eso no vale. O sea, aporto muchísimo más valor. Y de repente haces una formación en la que te das cuenta de que hay una herramienta más que le va a servir muchísimo a los negocios que están haciendo empresas del IBEX y que ninguna pyme la tiene. Y que tú puedes ayudarle a que eso sea una realidad para ellos, ¿no? Y lo haces. Y entonces ya no son 3.000, son 10.000, ¿vale? Y entonces vas aportando cada vez más valor hasta el punto, yo le llego a decir a empresas, no inviertas en un proyecto como este, porque tú no lo vas a poder rentabilizar. O bien porque no tienes la capacidad de gestionarlo y no tienes esa cultura de marca, o bien porque tu negocio tiene que empezar con algo menos, o bien porque... Pero ya digo que la clave es que esos 30.000 euros, o 20, o 15, o lo que sea, el cliente lo rentabiliza. O sea, lo rentabiliza porque además yo les pregunto al año siguiente, vale, dame los indicadores desde que empezamos de esto. Y me los dan. Hostia, pues ha funcionado, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave. Y a veces me dicen, y bueno, ¿y no puede ser un poco menos? Es que si tú pagas por lo que quieras pagar 3.000 euros en una empresa como Behind, es que no te va a servir, va a ser un gasto para ti. Claro. Va a ser un gasto y yo no quiero, por mucho que sea dinero para Behind, que tú no tengas resultados. Claro. Lo que quiero es que los tengas, ¿no? Y bueno, para eso pues hay que arriesgar. Eso ha sido un poco, te hablo de la parte profesional, ¿vale? O sea, lo que más ha costado. En la parte personal, pues en mi caso, a mí me educaron, y yo estoy súper agradecido de la educación a mis padres, y siempre se lo he dicho. A mí me educaron diciéndome que si estudiara una buena carrera tendría un buen trabajo, ¿no? Y que ahorrara mucho, de una manera muy conservadora en ese sentido, y yo decía que yo no quería tener una empresa. Yo siempre decía, yo no quiero tener una empresa, a mí que me paguen y yo hago bien mi trabajo y yo estoy tranquilo toda la vida.
fíjate dónde estoy ahora, ¿no? Y en Ujú. eso tiene mucho que ver Level Up también. Es verdad que yo ya venía con un run, pero tiene mucho que ver. Y al final eso cambió. Entonces, a mí me cuesta mucho liberarme de eso. Y 12 no, porque muchos años antes empecé a pensar en crear la empresa. Llevo 15 años intentando liberarme de eso. Y todavía queda un 5% ahí metido que me cuesta. Entonces, a nivel personal, cuando tienes que tomar una decisión que implica sobre todo una inversión muy grande, igual que le pasa a mis clientes, igual que nos pasa a todos, pues te cuesta, ¿no? Claro. Y esa es una de las partes en las que he tenido algo más de dificultad a nivel personal y sobre todo periodos en los que por mi grado de exigencia he tenido mucho estrés. O sea, yo he llegado a hacer una presentación y terminar la presentación y cuando el cliente se ha ido de la oficina, literalmente tirarme al suelo y decirme a mi equipo, o sea, y decirles a mi equipo, esto tiene que cambiar, o sea, esto no puede volver a pasar. Y el cliente no se ha dado cuenta. O sea, el cliente ha salido con una sonrisa así, pero yo he dicho, no, o sea, esto no puede volver a pasar. Y el 2024 me pasó. En el año 2024, y esto es una cosa que no sé si he contado alguna vez, pero a finales de 2024 yo quise dejar de hacer lo que hacía. Wow. Porque yo pensaba que podía con todo, hasta que hubo un día que me di cuenta que no. Estaba en casa, era un sábado, estaba con mi hija yo solo y bueno, y empecé que no podía respirar. Wow. Y estuve a punto de llamar a mi mujer para que viniera, pero no lo hice y al final, bueno, me tumbé, mi hija se durmió, descansé y ahí fue cuando dije, no puede ser, tuve una ciática súper fuerte, no podía ni sentarme en la silla, no podía, y dije, a ver, el cuerpo me está avisando. Entonces, bueno, oye, que tiene que ser más lento, pues será más lento. Que tiene que ser de otra manera, que no tiene que ser una empresa con 50 empleados que factura 30 millones de euros pues, o 3, pues no lo será. Ahora, lo que hagas, hazlo bien. Eso siempre ha sido, y lo que hagas, hazlo porque quieres. Cambié ciertas cosas en la empresa y en 2025, vamos, ha sido una pasada. Ha sido una pasada y ya estoy otra vez dándole vueltas a seguir avanzando, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué pasó en esa reunión? Que nadie notó, pero tú sí. Bueno, supongo que tu equipo también notaría algo, ¿no? Pero que te hizo como esto ya no más. Porque si el cliente sale contento, bueno, evidentemente uno sabe el trabajo que está haciendo, ¿no? Y el nivel de exigencia que tiene dentro de la propia empresa, como por ejemplo dentro de los eventos, hay veces que de cara al público todo sale perfecto, pero luego de cara entre bastidores, ¿no? Sabemos que, oye, pues aquí ha habido un fallo, aquí otro, ¿no? ¿Qué pasó para que a ti te produjera esa sensación de no más así? Bueno, no fue tanto en la reunión, sino el proceso de proyecto, ¿no? Yo siempre digo que no se termine el proyecto y entonces se avisa al cliente. Eso no es una posibilidad, no puede ser así. El cliente no puede estar a la expectativa de que tú estés más inspirado, de que tú ese día estés enfermo o no lo estés. No, realmente tú le tienes que decir un plazo al cliente y cumplirlo. Entonces, hay un punto en el que tú delegas ciertas cosas y en ese proceso pues la gente tiene que aprender. Y claro, yo por mi parte era como, vale, la gente tiene que aprender, pero esto tiene que estar este día. Claro. Entonces, es normal, yo terminaba haciendo cosas que a lo mejor había delegado y no habían terminado de salir y las terminaba haciendo yo, ¿no? Y bueno, te vas cargando. Claro. Y esto, desde todo el amor que le tengo a mi equipo, porque es normal. A mí me habría pasado exactamente igual que a ellos. O sea, fue responsabilidad mía, no suya. Ellos estaban aprendiendo ciertas cosas que no habían hecho. Y entonces, como yo quería que saliera perfecto, pues más carga. Y llega un punto en el que el cliente entra por la puerta y tú 5 minutos antes estabas preparando la presentación. 5 minutos antes de que el cliente entre, cuando debería estar 5 días antes. Claro. ¿No? Y esa tensión de decir, al final siempre sale bien, pero la sensación que tienes hasta llegar ahí, ¿no? ¿Y qué dirá el cliente ahora? ¿Y qué dirá él? Y el cliente llega y entra por la puerta y te dice, bueno, venimos con unas ganas y te dicen, esta noche no he dormido. Y tú dices, a ver, igual el cliente no tiene por qué saber
si yo estoy más nervioso, menos nervioso, que yo ya no lo estoy tanto, ¿vale? Ya esa fase pasó, pero que la exigencia la tienes. Claro. Carlos siempre dice que la exigencia es máxima. Siempre es máxima, sí. Y siempre es, ¿no? Entonces, oye, que la grandísima mayoría, pues el 97% de propuestas a la primera dicen que sí, no significa que la siguiente no puedan decir que no. Claro. Entonces yo me metí toda esa presión. Y hubo un punto en el que hablé con Alex, que era mi socio, y le dije, Alex, yo no puedo más. Y ya está. Y luego ya pasaron cosas que son entre él y yo, pero que asumí mi responsabilidad y, oye, pues no puedo más y voy a parar. Y bueno, hubo ahí un poco de torbellino y hubo un poco de... Incluso clientes me dijeron, te lo noté. Y yo decía, pero no sé por qué, pero te lo noté. Al final se nota. Todo se nota. No repercutió en el proyecto, pero sí a lo mejor en alguna reunión que yo tuve con ellos. Y ya digo, y ya cambié muchas cosas, reseteé, fluí, que es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Tengo una creencia ahora que me repito cada día, que es el universo fluye y yo fluyo con él. Joder, y ha sido un año del 2025 espectacular, con proyectos súper bonitos, súper exigentes, que han ido súper bien. Y bueno, y sigue así. O sea que qué bueno. Encantadísimo. Y me encanta que hayas entrado en esta parte, ¿no? Que a pesar de que lo hayas pasado fatal y de ser dura, es una realidad. Ha sido tu realidad de 2024 más o menos, y probablemente sea una realidad de muchos empresarios que nos vayan a estar viendo, ¿no? ¿Cómo conseguiste tú gestionar ese momento de decir, realmente no puedo más? Lo mando todo por ahí. A darle la vuelta, ¿no? Bueno, tuviste esa conversación con Ale, me has comentado, pero ¿a qué conclusiones llegaste tú para continuar? ¿Y qué tuviste que cambiar tú a nivel personal para poder tener un 2025 pleno como lo has tenido y permitirte fluir, ¿no? Y aunque esa exigencia siga estando, ¿no? Que no te mate. Es verdad que tuve que luchar un poco mentalmente contra muchas cosas y muchas creencias y que tienes interiorizadas, como le pasa a todo el mundo y nos pasará hasta que nos muramos. Totalmente. Pero bueno, ya digo que lo más importante para mí, porque coincidió también con toda la parte de la ciática, ese ataque de ansiedad, fue decir, tío, fluye más. O sea, yo siempre he sido una persona que es como, la gente me decía, joder, es que tú eres muy constante, qué guay, eso es... La constancia es de puta madre, pero llega un punto en el que si no la sabes gestionar, te puede pasar lo que me pasó a mí. O sea, es como, yo me puedo pegar 20 veces contra la pared y sigo yendo para adelante. Entonces, bueno, llega un punto en el que si te pegas 20, pues la 21 ya no. Entonces, bueno, yo dije, tío, fluye. Si las cosas pasan, pasan por algo. Y deja un poco que todo discurra como tiene que discurrir, y si es así, si ahora mismo te sientes así, verdad que yo siempre he pensado que si algo no me gustaba tenía que parar, tenía que dejarlo. En ese momento pasó. Y ahí sí que eso no me daba miedo, porque yo sé que tengo capacidades para hacer lo que sea. Pero sí que dije, oye, pues hubo momentos duros en los que yo tuve que decirle que, pues, qué situación teníamos a una persona que para mí es un 10 a nivel de trabajo, a nivel personal. O sea, para mí era indispensable en Behind. Y le tuve que decir que lo que había pasado. Y, oye, es que pues tienes que buscar otro trabajo porque es que esto no va a seguir. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Y luego sí que ha seguido. Pero claro, pero eso ya no era muy reversible, ¿no? Porque al final esa persona pues ahora está en otro trabajo y está en... Y bueno, son cosas que pasan. Entonces, una cosa que yo me di cuenta es de que yo no puedo ser responsable de mí y de X personas más. De mi hija, sí, pero ya está. Y mi hija porque tiene 4 años, luego ya no lo seré, ¿no? Pero no puede ser. Entonces esa sensación de todas estas personas son responsables de mí y a veces incluso me piden cosas que yo si no se las puedo dar me siento mal, y hubo un momento en el que tuve alguna conversación también un poco difícil con alguna de ellas de, es que yo no soy el responsable de lo que pasa en tu vida. Porque si no lo hacía, no me quitaba el peso de la mochila. Y bueno, y eso fue lo que más costó, ¿no? El decir,
trabaja esa parte en la que sepas que tú no eres el responsable de la vida de los demás, eres el responsable de tu vida. Evidentemente a mí me gusta que las personas se sientan bien a mi alrededor, pero eres responsable de tu vida. Claro. Y lo que tenga que pasar, pasará. Simplemente haz lo que sientas que debes hacer. Bueno, ya a los 2 meses, 1 mes, 2 meses, fue pasando los días y las semanas y yo sentí que realmente sí quería hacer lo que hago y sí que me gusta y yo disfruto un montón haciéndolo, pero que me había equivocado en el cómo. Me había equivocado en el camino y tenía que tomar otro camino y ya está. ¿Y qué cambios hubo en este 2025 para que realmente pudieras llevar a cabo tu función y seguir con la marca? Porque entiendo también que te permitiste parar un poco, ¿no? De decir, vale, voy a meditar un poco qué quiero, qué no quiero, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo? El cómo que antes no estaba funcionando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que funcione? Bueno, a ver, hubo cambios a nivel puramente profesional internos en la empresa, ¿vale? Que bueno, que ahora no comentaré porque son cambios que afectan a más personas, ¿vale? Pero hubo cambios internos en la empresa y luego yo a nivel personal, bueno, uno de ellos que sí se puede decir es que terminé asumiendo toda la sociedad yo, ¿vale? Igual fue una conversación muy incómoda con Alex, con mi socio y fue muy jodida y sé que para él lo fue también muchísimo y fue un proceso jodido. Pero al final él y yo seguimos quedando para desayunar, comer, seguimos siendo amigos y creo que estamos felices los dos. Ese fue un cambio muy importante, ¿no? Se le comunicó también a los clientes y a partir de ahí, por cómo está la situación de Behind ahora a nivel de marca y la reputación que nosotros tenemos, siguieron habiendo llamadas, siguieron habiendo mails de personas que querían que les ayudáramos en su empresa y yo lo primero que hice fue aceptar las que yo quería. Dije, bueno, sí, este puede ser un proyecto de 15.000 euros, pero si no veo que la persona está convencida, que va a aceptar que realmente tiene que modificar ciertas cosas porque si no, no va a funcionar, pues oye, pues no lo hago. Si pienso que esto me va a generar más problemas que beneficios, no lo hago. Si pienso que no voy a disfrutar del proyecto porque no soy demasiado compatible con la persona que tiene que gestionar esto por parte de la empresa, pues no lo haré. Y entonces empecé a decir, oye, haz lo que realmente te divierta, ¿no? Haz lo que realmente ahora mismo estás en un momento en el que te llene y te sientas pleno haciéndolo. Y fue sobre todo principalmente eso. Luego, si tienes que trabajar todos los días en tu casa, trabaja en tu casa. Da igual, si no te apetece ir a la oficina, no vayas. Que eso es una cosa que yo jamás en la vida habría pensado, ¿no? Pero era como, bueno, hoy me apetece ir, voy, hoy no me apetece ir, no voy. Ya está, es una cosa muy sencilla. Pero bueno, te da cierta paz, ¿no? Que tienes que tomarte una semana, pues te la tomas. Siempre que al cliente, como yo puedo delegar muchas cosas, siempre que al cliente no le afecte, es como déjate llevar, ¿no? Entonces coge lo que quieras, lo que te llene y reduce la carga de proyectos y la reduje. O sea, este año empecé un par de proyectos más, uno de ellos el de redes sociales, ¿no? Que es muy exigente también, pero me gusta, y algún otro proyecto, y bueno, y fluí, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha habido menos proyectos este año, pero han sido súper exigentes. Yo lo decidí así. Ha habido menos facturación este año que el año pasado, que es algo que empresarialmente no es recomendable, pero en mi caso tenía que ser así. Yo sentía que tenía que ser así porque yo tenía que volver a reencontrarme. El beneficio ha sido parecido, cosa que también esto es algo que deberían aprender los empresarios, ¿no? No siempre es más facturación, sino... Totalmente. Y lo más importante para mí es las personas que he encontrado por el camino. Yo siempre tengo muchísimos clientes que son amigos, muchísimos. Ellos saben quién son, no hace falta que lo diga, que son amigos. Y este año ha sido bestial en ese sentido. O sea, es que tengo que darle yo las gracias a ellos en lugar del revés. Porque he aprendido un montón, porque son personas espectaculares, y eso, pues, es verdad que no está pagado. Así Qué bueno. Ese ha sido un poco todo el proceso. Sí, además son cambios que son importantes, que lo que tú decías, ¿no? Que a pesar de que este año has bajado la facturación, has tenido más beneficio, pero
fíjate que muchas veces nos ponemos con la exigencia de siempre hay que ir a por más, siempre hay que conseguir más, pero es que siempre creo que hay momentos en los que también hay que saber cuándo hay que parar, seguir evidentemente con objetivos porque tampoco vas a entrar en pérdida, ¿no? O no, como estoy mal, lo dejo todo, o que si quieres, sientes que debe ser así, perfecto, ¿no? Pero en tu caso, que no era lo dejo todo porque quiero seguir, pero sí que quizás aflojar, porque de hecho hay una chica que se llama Mari Carmen, que su empresa se llama Montessori para Todos, que también se ha formado aquí en Level Up. Ella también tuvo un tiempo de parar, de reestructurar el negocio, coger fuerza y al año siguiente continuar con más ganas, ¿no? Entonces sí que es guay, ¿no?, que haya sacado ese tema, me repito, aunque haya sido doloroso y complicado para ti en cierto momento, mostrar esta realidad para los empresarios, para los que están empezando, para los que llevan un periodo de tiempo, para los que están pasando esto. Creo que es súper importante que se vea esta parte, porque no es todo estar bien y ganar dinero, y tampoco son todo problemas, que también hay cosas, muchas cosas buenas, ¿no? Pero sí que es verdad que el permitirse aflojar un poco y que aún así, que ya has dicho que has tenido menos facturación, pero mayor beneficio, eso es realmente, ahí es donde está el factor diferenciador, el beneficio, da igual la facturación, porque al final puede ser más o menos, pero si el beneficio es insuficiente, muy mal. Entonces, bueno, además estabas hablando, ¿no?, de pues todos estos amigos, ¿no?, toda esta gente que has trabajado para ellos y que tienen mucho que agradecer. Bueno, pues en Behind, para el que no lo sepa, ¿no?, Level Up, bueno, Behind ha hecho la marca de Level Up cuando hace unos cuantos años ya la rehicieron, ¿no?, le dieron una vuelta, y además el cambio, los que lo hayan visto sabrán que ha sido increíble. Yo que lo he visto cuando lo vi el anterior, ¿no?, porque yo cuando entré ya estaba este nuevo formato de marca, ¿no? Y sin duda el cambio es abrumador, ¿no? Y antes has dicho también, ¿no?, de que quiero evangelizar un poco, ¿no?, lo que es la marca, ¿no?, la plataforma de marca, la importancia de la marca. ¿Por qué es tan importante una marca para estos empresarios que inclusive están empezando o que no saben realmente si esto sirve o qué es? ¿Qué es una marca? Dime si tiene que ver tanto la marca personal con la marca del negocio, o son dos facetas diferentes. ¿De qué forma se puede potenciar e inclusive de qué forma influye a la empresa? Bueno, a ver, en cuanto a marca personal y marca corporativa, ¿no?, que serían un poco los dos tipos que todo el mundo conoce, depende mucho la presencia que tenga un líder dentro de una empresa para que su marca personal sea importante o no lo sea, ¿no? Hay empresas donde bueno, las personas no son tan visibles a nivel, digamos, de no clientes, con los clientes sí, pero para quien no te conoce, pues a lo mejor ese líder o ese director no es tan conocido y no es tan... Y bueno, en ese caso, pues si una persona no se siente a gusto trabajando en su marca personal, pues bueno, por supuesto la marca corporativa sí es indispensable, ¿no? Entonces, en cualquier negocio la marca corporativa es imprescindible. La marca personal depende un poco de lo que te he dicho, ¿no? Nosotros no trabajamos con marcas personales, solo con marcas corporativas. No es del todo así, ¿vale? Tenemos 3 o 4 clientes que sí hemos trabajado su marca personal, pero bueno, como al final son amigos, son gente con la que tenemos mucha confianza y lo hemos hecho, pero no lo solemos hacer. ¿Y por qué es importante, por qué es tan importante una marca? Yo siempre pienso por qué, y me gustaría que la gente se hiciera esta pregunta porque hay mucha gente que siente como rechazo a esto, ¿no? Pero si eso es una cosa que está ahí en el aire y no, yo lo que tengo que hacer es comprarme esta máquina que me va a ayudar a fabricar no sé qué. Bueno, pues si tienes que fabricarlo, claro que tienes que tener la máquina, pero la pregunta es, ¿por qué una persona que cobra, me lo invento, 1.300 euros al mes, se compra un móvil que vale 1.500, por ejemplo? Porque es un iPhone, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Teniendo en cuenta que ese móvil que vale 1.500 está haciendo, en su caso, exactamente lo mismo que otro que vale 200. Exactamente lo mismo. Lo mismo, porque ahora mismo hay móviles de 200 euros que tienen una cámara espectacular y que tienen una... Entonces estamos hablando de, no sé, 7 veces más, ¿no? Más o menos, de 7 veces más el precio. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque lo que te hace sentir tener un iPhone
por la opinión que tú tienes de Apple, por todo lo que conoces de Apple, por toda la historia que hay detrás, por todo lo que te transmite, lo que te hace sentir es muy diferente a lo que te hace sentir el móvil de 200 euros. Totalmente. En algunos casos hay otros que sí se compran el de 200 y perfecto, Ujú. ¿no? Pero la marca trabaja mucho a nivel de conexión emocional. Por mucho que, igual, hay gente como que no lo acepta. No, pero esos son como los tontos a los que les venden lo que sea. Pero si tú puedes tener rechazo hacia eso o no, pero es lo que ocurre de verdad. Sí. A ti te puede gustar o no gustar, pero lo que ocurre de verdad es que tú compras por las emociones que te genera. Incluso en el B2B, o sea, incluso empresas que compran empresas, la confianza es el factor fundamental. Y la confianza pasa cuando tú sientes algo que es diferente, cuando tú esperas algo que no es solo un producto o un servicio. ¿Qué opinan de ti cuando no estás? Como empresa. Pues oye, fíjate, esta empresa, no sé cuántos, eso es tu marca. Y así es como te van a comprar o no. ¿No? Yo ahora nos vamos a ir de viaje y estoy mirando hoteles. ¿Vale? Sí, yo miro cómo es el hotel, yo miro tal, pero yo me fijo mucho en la marca. Y yo me fijo mucho en 4 cosas que es como, hostia, pero si tampoco tiene por qué. Bueno, pero le das vueltas. Yo tenía un Mini, bueno, yo tenía otro coche. Me compré un Mini, de los pequeñitos. Y la gente me decía, es que tu hija, porque ya tenía previsto tener una niña y tal, es que no va a caber en el coche. Al final, yo me compré un Mini. Porque mi cerebro decía, es que yo quiero tener un Mini. Yo soy amante de la marca Mini. Y me compré un Mini. Y era un renting, se acabó el renting y me compré otro Mini más grande. Pero, o sea, un Countryman, un tal no sé qué. ¿Por qué? Porque lo que me hace sentir eso no me lo hace sentir otro coche. Es así de complejo y sencillo a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué una marca es importante para un negocio? Porque quieras tú o no, lo sepas o no, las personas a las que te diriges y que las que te tienen que comprar tienen una opinión sobre ti. La tienen. Sí o sí. La tienen. Y si tú no trabajas tu marca bien, tú no controlas esa opinión. Así de sencillo. ¿Tú quieres controlar esa opinión? ¿Quieres que el controlar esa opinión te ayude a conectar con muchísima más gente? ¿A que muchísima más gente te compre? Pues entonces tienes que gestionar tu marca, tienes que saber cómo mostrarte a esas personas, tienes que saber cómo tiene que ser la atención al cliente, tienes que saber cómo tienes que hablarles, tienes que saber... Y entonces tu negocio funcionará mucho mejor. Claro, porque justo has dicho, ¿no? Tiene que cambiar la atención al cliente. O sea, realmente el hacerte una marca, en este caso corporativa, no requiere solamente lo que es un logo y la imagen, sino que acompaña a todos los departamentos y a todas las comunicaciones que haya de la empresa, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una imagen que ponemos en los presupuestos, que es la imagen de un Fórmula 1. Imagínate un Fórmula 1, pero con todas las piezas, cuando entra en boxes y le cambian los neumáticos y tal, el Fórmula 1 con todas las piezas sueltas. Están todas colgando de hilos, todas sueltas. Y yo digo, cada pieza aquí vale muchísimos miles de euros. En algunos casos, millones. Cada pieza. Pero si tú las piezas no las conectas, no hay Fórmula 1 que valga, no va, no funciona. O si las conectas mal, el coche va lento, ¿no? Entonces, ¿la marca qué hace? Cada una de esas piezas es un departamento de la empresa o es un área de la empresa. ¿La marca qué hace? Las conecta y hace que todas funcionen alineadas. Es el hilo conductor que une todo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la persona del almacén sepa qué significa esa marca para cualquier cliente suyo, para cualquier persona de ese equipo, y todo lo que haga vaya enfocado a transmitir eso. Y la persona de ventas sabe que tiene que, pues si por ejemplo sus clientes son personas que se mueven en un entorno súper corporativo y son muy elitistas y son muy, pues que tiene que comportarse de una manera como muy generosa a la hora de dar, a la hora de hacerles sentir bien, a la hora de hacerles sentir, porque la marca es capaz de dar eso y así es como conecta con esas personas. En cambio, si tú vas a una carnicería en el mercado, probablemente sea todo lo contrario, ¿no? Es una manera que es cero elitista, que es súper cercana, que es tal. Cada empresa tiene su cliente ideal. Claro. Y cada empresa es capaz de aportar algo. Pues cuando tú sumas tu cliente ideal y lo que tú eres capaz de aportar, ahí está tu marca.
Ahí está como tienes que... Entonces, todos... Hay otra cosa que me gusta mucho también, que también decir mucho el Level Up, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es cada cosa que hace cualquier persona de la empresa, cada cosa que hace afecta al resultado final de cara al cliente. Si tú no tienes una marca que te alinee todo eso y que haga que todas se comporten de la misma manera, que haga que todas entiendan qué es lo que piensa la gente de tu empresa, de tu marca, si no existe eso, al final la experiencia será mucho peor y venderán menos. Eso sería sencillo. Totalmente, sí, al final es adaptar, ¿no? Como todo lo que hay en la empresa a esa misión o a eso que se quiere, ¿no? Inclusive adaptarlo al perfil de cliente, adaptar, ¿no? Adaptación total y global de la empresa a esa imagen que se quiere transmitir, ¿correcto? Totalmente, totalmente. Y cuidado con eso. O sea, cuidado con eso porque yo pongo el ejemplo siempre de una empresa, no voy a decir cuál es, que cuando tú escuchas, no es MediaMarkt, ¿vale? Cuando tú escuchas el anuncio en la radio, o escuchabas, yo no sé si sigue el anuncio o no, porque yo no escucho radio, pero era un poco copiar lo que hace MediaMarkt. Esto, no sé qué, gritando porque no sé cuál, como si estuvieran locos. Y yo he entrado a la tienda y yo decía, pero si aquí no vienen ni a atenderme. Y me ha atendido una persona que tiene cero proactividad, súper seria, súper... Y yo decía, ¿qué sentido tiene que hagan esa publicidad? Totalmente. O sea, si luego tus expectativas son unas y no se cumplen en absoluto, ¿cómo les vas a comprar? O sea, no tiene ningún sentido, pero la gente quiere viralidad. Claro. No, pues esto va a hacer que la gente le llame la atención y tal, pero si no se trata de que la gente le llame la atención, se trata de que cuando la gente vaya a comprarte, confíe en ti de verdad. Y si ve que las cosas no son coherentes, no confían. Totalmente. Sí, no, ahora sí que es verdad que se ha confundido, ¿no? Esto de la viralidad, el que llegara más, ¿no? Con el cómo llegar, porque al final, si no hay coherencia entre cómo llegas y luego lo que pasa en la empresa, pues al final el problema es que ese efecto rebote vienen, pero conforme han venido se van y no es que solo se vayan, sino que encima van a hablar mal, porque no has prometido eso que estabas diciendo que ibas a cumplir. Totalmente, totalmente. Al final, si es que Level Up es un ejemplo. Y Level Up es un ejemplo en el que todo el mundo debería mirarse porque, ya digo, porque es un ejemplo de éxito máximo. Porque, o sea, cuando tú vas a un evento de Level Up, tú sientes todo lo que esperabas de ellos, esa parte revolucionaria, esa parte optimista, esa parte enérgica, esa parte, todo eso parte de saber cómo eres y cómo quieres que te perciban. Y cada una de las personas del equipo sabéis que eso tiene que estar ahí. Y tú luego vas a un evento en Level Up y es que te explota la cabeza. Para bien. Entonces, bueno, que se fije la gente en eso. No es solo que lo digáis y que tal, es que luego se cumple, es que luego es así, es que cada una de las personas lo sois. Entonces, también cultura interna de marca, ¿no? Totalmente. Sí, al final lo de la cultura interna también es otro aquel que trabajar, ¿no? Que lo hemos hablado yo creo que en varios podcasts, ¿no? El que tu equipo y tú estéis alineados y el equipo tenga muy clara la misión, que también esto es como un cambio, ¿no? De lo que se venía haciendo anteriormente, del trabajo porque tengo que trabajar en un sitio y estoy ahí para toda la vida porque... Eso es lo que nos han contado que tenemos que hacer y ahora el paradigma ha cambiado por completo y es, por lo menos para mí, porque si no, para mí no tiene sentido, estoy donde quiero estar, estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, si yo no estuviera de acuerdo con los valores de Level Up, con lo que hace Level Up, no estaría Level Up, porque además anteriormente a trabajar en Level Up me acogieron en un puesto de trabajo que lo iba a coger porque la situación que yo tenía era pésima, pero dije... Es que no, porque es que cogerlo y fíjate que me va a resolver bastante la papeleta porque tenía un sueldo bastante bueno, etcétera. Dije, es que no puedo porque va en contra de mis valores y no quiero hacer esto. Entonces me quedo como estoy, que estoy segura de que algo mejor habrá y agradecida de haber tomado esa decisión, de no haber cogido. Entonces sí que es verdad que como te pasa a ti, ¿no? El hecho de que a la hora de contratar quieres que haya proactividad, quieres que haya más cosas más allá de la profesionalidad, porque eso es lo básico, ¿no? Que tiene que haber, ¿no? Pero sí que es verdad que el que estén alineados a los valores y a la misión del negocio es imprescindible. Totalmente, totalmente. Y a ver, no sé si a ella le hará mucha gracia o no, pero
Pero es que yo lo tengo que decir. O sea, yo pienso en Vero, de Level Up, y me va a escuchar, pero es que es así. O sea, cuando Vero entró, Vero era la persona que llevaba diseño en Level Up cuando Level Up era muy pequeñita. O sea, la actitud de Vero, lo que Vero ha hecho, lo que Vero ha demostrado, lo que Vero ha... Es que no tiene nombre. No. Y Vero es ahora una persona imprescindible en Level Up, que se lo ha ganado porque está súper alineada con lo que es Level Up. Súper alineada. O sea, y no sé si en algún momento se lo esperaría o no estar donde está, pero es que esa parte en la que disfrutas trabajando, en la que eres capaz de asumir la presión, en la que sabes que eso está ayudando a la empresa y a muchas personas a vivir mejor, a ser más felices, y lo haces, y sigues trabajando en ello y aprendes, y no paras de aprender, y no paras de aprender. Hostia, al final da resultados. Totalmente. Y lo que tú estabas diciendo, joder, rechazaste un trabajo que podía ser cómodo para ti porque no te llenaba. Si todo el mundo hiciera eso, probablemente habría mucho menos paro, a pesar de lo que la gente piensa, que sería al revés. No, habría mucho menos paro porque cada uno haría lo que realmente quiere hacer. Hay gente que le gusta ser funcionaria y son la gente que cuando tú vas a Hacienda, mejor te atienden. Totalmente. Porque están disfrutando de hacerlo. Totalmente. El que está ahí porque tiene que estar, y digo funcionario como cualquier otra persona en una empresa privada, ¿no? Se nota cuando a alguien le gusta y cuando no le gusta. Y además se nota tanto en el bienestar propio como en el de la empresa. Porque el hecho de que tengas un equipo como el de Level Up, porque además muchas veces se habla, no lo digo yo porque sea parte del equipo, sino porque al final ahora diré yo algo, mucha gente viene a Level Up y dice, jolines, es que no hay una mala cara en el equipo y estamos, o sea, un evento de Level Up es sacrificado, no, lo siguiente, tanto para el formador que está encima del escenario como para cada una de las personas que estamos trabajando en el equipo, porque es que es estar volcados 100% a que las personas que están viviendo la formación lo vivan de la mejor forma posible y no se enteren de si pasa algo, porque siempre hay una sonrisa, tengo un problema, siempre estamos para resolverlo, y es algo porque yo creo que evidentemente porque estamos alineados con la marca y porque es que son los valores de la marca. Si tú no estás para esto, no lo hagas. Totalmente. Yo sé que trabajáis mucho eso. O sea, lo sé porque Carlos me lo dice, porque Pablo me lo dice, porque lo sé. Y lo que te quería decir cuando decías eso, tú sabes que nosotros hemos estado como consultores externos junto con el equipo de consultores de Level Up en 4 eventos en Metamorphosis Bootcamp, que es, yo diría, el evento más exigente que ha hecho a nivel de como de tiempo, ¿vale? Evidentemente, pues cuando habéis estado en un evento de 5.000 personas en IFEMA y tal, pero para los consultores es una barbaridad. O sea, media hora entra otra empresa, media hora entra otra empresa, media hora entra otra empresa y tienes que estar en media hora ayudándoles a mejorar su marca y tienes que estar... Era una locura. O sea, nosotros terminamos Metamorphosis Bootcamp y no éramos personas. Y además eran 5 días, si no me equivoco. 5 o 6, sí, 5 o 6 días, no me acuerdo si eran 5 o 6 días, en un hotel metidos, con todos los empresarios, te cogían por el pasillo y te preguntaban cuando terminabas de comer, cosa que debían hacer, y yo estoy encantado de hacerlo, pero terminabas hecho polvo. Ahora, por lo que decías del equipo, tú estás viviendo esos 5 días ahí con el equipo de Level Up y yo lo echo de menos, muchísimo. O sea, y lo sabe todo el equipo de Level Up porque cada vez que los veo se lo digo. Yo echo de menos esos 5 días con el equipo de Level Up porque te cambia el rollo. Sí, o sea, tú estás reventado que no puedes más y hay un buen rollo que es... Entonces, eso es marca también. Y cuando digo es marca, no significa que llegue una consultora como nosotros que diga, toma, Level Up, aquí tienes, ¿no? Hay un proceso, tal, una estrategia de puta madre, una identidad de puta madre, una tal, no sé qué, y ahora eso es magia y funciona. No. Luego tiene que haber un equipo como el de Level Up para realmente gestionar eso bien. No, porque no es fácil. Y transformar eso en lo que pasa, que es ese buen rollo, esa energía, y eso es mérito, evidentemente, de todo el equipo de Level Up, empezando por el equipo directivo y el resto de personas, ¿no? Entonces, que la gente entienda que eso es marca también. Totalmente. Y que las cosas no son mágicas. Que no es que tienes que trabajar una base. Imagínate, si nosotros somos los cimientos y somos la estructura, luego tienes que, o somos los planos del edificio,
luego tienes que construir el edificio bien. Si no, no funciona. Claro, totalmente. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de la entrevista, aunque me fastidie, porque seguiría hablando, porque me estaba, ¿verdad? Me está pareciendo súper interesante. Sí. En cuanto a números, ya entrando en el Club 100K, has dicho inclusive que este último año has tenido un bajón en lo que sea a nivel baja facturación, pero sí que lo has tenido a nivel beneficio. Me gustaría saber en qué punto estabas cuando empezaste, en qué punto estabas este último año, incluso que nos puedas decir a pesar de que ha sido menos facturación, ese porcentaje de beneficio mayor, ¿cuál habría sido? Sí, a ver, al final, cuando yo empecé, era 0, porque es verdad que yo creé la empresa, vale. O sea, yo hice el primer curso de Level Up y fue cuando creé la empresa, ¿no? Entonces, es como siempre digo, pues igual soy el primer Top Level Pack cuando todavía no existía el Top Level Pack, ¿sabes? Es porque hice toda la formación. Entonces era 0. Yo tenía unas súper expectativas de wow, una facturación de millones de euros y tal, pero te das cuenta de que por muchas cosas, pues eso a lo mejor o no quieres que llegue o es más difícil de que llegue. Entonces, nosotros estamos en el Pro, en el Club 100K Pro. Nuestra facturación, por ejemplo, 2024, no sé si fueron 210.000 euros o algo así. No recuerdo el beneficio de ese año, porque es verdad que tendría que mirarlo. Este año ha sido como 160 o algo así. Y el beneficio que puede haber sido a lo mejor 40 o algo así, que más o menos será como un 25, más o menos. A ver, en mi caso varía mucho por si una persona que no se está quieta. Entonces puede haber un año en el que el beneficio es muy bajo porque estás constantemente invirtiendo en un montón de cosas, otro año en el que el beneficio es más alto. En este caso, ya digo, yo me focalicé mucho este año en los proyectos que yo quería coger, en disfrutarlos, en aportar ese valor a los clientes y que realmente digan, oye, yo he invertido 30.000 euros en este proyecto, pero es que lo voy a rentabilizar de sobra y lo estoy rentabilizando y obtengo mucho más. Pero ya digo, mi objetivo en los próximos años es que si no 2026, 2027, realmente ya entrar en senior, creo que es así, ¿eh? Sí. ¿Senior, eh? Sí, ¿no? En senior, pero no por nada, no es un objetivo en sí, sino porque quiero ayudar a más empresas y estoy en un punto en el que pienso que con toda esta revolución de la IA, de todo esto, si Behind no evoluciona, si yo me quedo en esa parte en la que estoy muy cómodo, tengo un beneficio bien, de puta madre, tal, y primero yo no me voy a sentir a gusto porque yo no me puedo estar parado. Claro. Y luego es verdad que Behind a lo mejor en 5 años no existe. Claro. ¿Por qué no? Porque todo está cambiando muy rápido y Behind tiene que cambiar muy rápido y tiene que seguir aportando ese valor a nivel de consultoría y de marca para los negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues este año va a ser un año bastante revolucionario en ese sentido y si no 2026, 2027, mi objetivo 2027, por ejemplo, es mínimo doblar la facturación del año 2024, o sea, de 210.000 euros. Qué bueno. O sea, pues estoy segura de que lo conseguirás, porque al final tienes un entorno que te invita a ello, tienes una motivación y además, como tú has dicho, ¿no? Ya el año pasado hubo esos cambios y ya pues simplemente seguir como esa inercia, ese fluir hacia donde quieres, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo en las entrevistas ahora es como las preguntas encadenadas. El entrevistado anterior ha dejado una pregunta para ti, tú tienes que dejar una para el anterior, para la siguiente, ¿vale? A ver. Que lo que nos ha dejado el anterior entrevistado es qué te lleva o qué motivo te lleva a hacer lo que haces y si disfrutas haciéndolo. Bueno, respondo primero a la segunda. Sí, disfruto mucho, me gusta mucho lo que hago. ¿Y qué motivo? A ver, te diría, es complicado de responder porque ahí hay una parte de propósito, Uno es que cuando yo supe cómo trabajan a nivel de marca las empresas grandes, vamos a poner empresas del IBEX, o sea, estamos hablando, yo qué sé, me lo invento, de Vodafone, ¿vale? Cuando yo supe lo que hacen las empresas grandes a nivel de marca y fui consciente de que las pymes, que puede ser una pyme de 5 personas que factura 100.000 euros al año, que las pymes también pueden gestionar su marca de esa manera,
a otra escala, pero que también pueden tener muchas de esas herramientas para llevar su negocio a otro nivel de verdad, cuando yo supe eso, me explotó la cabeza. Y yo dije, yo tengo que ayudar a las empresas a que realmente sepan cómo evolucionar gracias a su marca, porque sé cómo hacerlo. Entonces, me gusta el mundo empresarial y sé que hay muchos empresarios y muchas personas que van a ser, no solo el empresario, sino muchas personas que van a ser mucho más felices si les ayudamos con toda esta parte, ¿no? Entonces, eso sumado a que es algo que no te deja estar nunca parado. Es algo exigente y creativo a la vez. Entonces, a mí me gusta mucho. Soy una persona muy creativa, soy una persona... Y me llena esa chispa, yo tengo esa chispa todos los días, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal, ¿no? El poder ayudar a esas empresas con algo que disfruto, ¿no? Y luego, por otra parte, no era el propósito inicial, pero sí que en cuanto ya llevaba la empresa 3 o 4 años me di cuenta, y te lo he dicho antes, las personas que conozco por el camino. O sea, yo disfruto tanto con esas personas y no siempre es así, pero la gran mayoría de veces, joder, es que me aportan tanto y terminan siendo amigos, que yo siempre digo, cruzarme con esas personas en toda esta trayectoria, en todo este camino, es ser afortunado. Entonces, bueno, lo hago por esas dos cosas principalmente. Qué bueno, pues qué bonito. La verdad, enhorabuena por eso que has conseguido, porque no es fácil. Muchas gracias. Entonces, bueno, y ahora, ¿qué pregunta le dejarías tú al siguiente entrevistado? Sin saber qué entrevistado Sin saberlo. Venga, vamos a ver. Hostia, es complicado, ¿eh? Puede ser tanto a nivel personal como a nivel empresarial. A ver, déjame que lo piense, nada, 30 segundos. Vale. Venga. Por ejemplo, yéndome a lo mío. Si tuvieras que decir, porque entiendo que es un empresario o empresaria, si tuvieras que decir cuál es la opinión de todas las personas que conocen tu empresa sobre tu empresa, ¿cuál sería? Y puntualizo una cosa, ¿vale? Si tuvieras que decir tú, que no lo digan ellas, si tuvieras que decir tú cuál es la opinión de todas las personas que son clientes o potenciales clientes de tu empresa, ¿cuál sería esa opinión? Y pongo el punto de sé crítico o crítica. O sea, no vale lo que quieres que sea. O sea, piensa en realmente si hay una cierta opinión crítica, porque creo que esa pregunta les puede ayudar a entender si lo que está pasando es lo que creen que está pasando o no, o está pasando otra cosa. O sea, entender, o sea... Es compleja, ¿vale? Pero sí, porque... A mí me gustaría que cuando tú les digas, vale, el invitado anterior nos ha hecho esta pregunta porque quiere que entendáis si realmente está pasando lo que creéis o no. O sea, pero la pregunta es, ¿sabes o qué crees que dice la gente? Mira, como lo estabas diciendo tú, o sea, ¿sabes en realidad, vamos a hacerlo así, ¿sabes en realidad qué opina la gente que conoce tu empresa sobre tu empresa? Vale. ¿Lo sabes en realidad? Vale. Y no vale decir sí o no, es vale, sí lo sé y opinan esto o no lo sé, y entonces sí que tengo que darle vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente, te digo, más de la mitad de empresas seguramente piensen una cosa y luego sea otra. Claro, totalmente. Y si no, pues que miren sus opiniones en Google y sean críticos con las opiniones. O que llamen a toda su base de datos de clientes y les pregunten. Genial. ¿Vale? O sea, es una pregunta como más reflexiva. Vale, sí, no, me gusta. Bueno, pues Juanan, muchísimas gracias por este ratito. Me ha encantado compartir contigo un poquito más y conocer un poquito tu historia, que ha dejado muchos aprendizajes y seguro que a esas personas que están ahí atravesando como un momentillo de bajón, seguro que les ha hecho replantearse cosas. Y enhorabuena por el bagaje y por permitirte, ¿no? el hecho de poner en duda todo lo que haces y reafirmarte. Nada, muchísimas gracias a ti. De verdad que he estado súper a gusto. Tú dijiste que esto tenía que fluir y sabíamos que iba a fluir porque los dos somos así. Y he estado súper a gusto. Había contado algunas cosas de lo que he contado a nivel personal, pero nunca había contado tanto. Lo digo en serio, nunca había contado tanto, pero bueno, como tiene que fluir, pues al final eso. Y nada, que muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
y que si todos los invitados se sienten la mitad de a gusto que me he sentido yo, seguro que lo estáis haciendo de puta madre. Muchísimas gracias, Juana, de verdad. Y bueno, por aquí nada, deciros que si os ha gustado esta entrevista, si os ha ayudado esta entrevista y pensáis que hay algún empresario o empresaria que le pueda ayudar, compartíselo porque seguramente le venga muy bien. Si tienes alguna duda para Level Up o para Juana en este caso, pues por favor dejadla, que estaremos encantados de responderosla. Suscribiros para no perderos ninguna de estas entrevistas. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.